Hola amigos de La Puerta Consciente, hoy trataremos un tema muy importante como son los celos. Me acompaña el coaching ontológico Sebastián Puerta. Sebastián, ¿cómo has estado? Sebastián, cuéntame, ¿qué son los celos? Hola Andrés Felipe, muchas gracias. Los celos básicamente es una emoción universal, es decir, que todos en algún momento hemos sentido celos y básicamente se genera cuando tenemos el temor o el dolor por la pérdida del cariño de un ser especial. Básicamente es cuando hay un tercero. O sea que podemos decir que los celos podrían ser una patología. Bueno, hay que tener claro algo. Hay dos tipos de celos, los celos normales y los celos enfermizos o patológicos. Para definir cuál es cuál, deberíamos tener en cuenta dos variables. Una es la causa que denota los celos y la segunda es la manera en que reaccionamos a los celos. A manera de ejemplo, para explicar las dos variables que nos permiten definir los dos tipos de celos, podríamos decir lo siguiente. Si yo me encuentro a mi pareja besándose con una persona, apasionadamente yo podría sentir celos. Pero si en otra situación se presenta que yo encuentro a mi pareja teniendo un saludo amablemente con un compañero del trabajo, pues entonces es una cosa muy diferente. Ahora, por el otro lado, la segunda variable nos está diciendo que la manera en que reaccionamos puede también entonces definir si los celos son normales o los celos son patológicos. En este caso, si mi reacción es generar violencia contra mi pareja, entonces ahí es un extremo que hay que empezar a percibirlo como patológico. Pero si mi reacción involucra el diálogo, buscar digamos un espacio adecuado para conocer un poco de por qué se presentó la situación, entonces ya es un caso totalmente diferente. A manera de plano cartesiano, por ejemplo, involucrando un poco las matemáticas en este caso, si la variable que me está diciendo que la situación es un poco más suave y yo la represento con una reacción demasiado violenta, entonces ahí se está generando una inclinación más hacia los celos patológicos. Muy bien, Sebastián, entonces cuéntanos si los celos pueden llegar a ser una emoción negativa aún estando dentro de la franja de lo normal. Bueno, partiendo nuevamente de la definición de los celos, donde los celos podemos identificarlos como una señal que nos están diciendo que tengo el riesgo o el peligro de perder el cariño de un ser querido, eso indudablemente nos va a generar dolor. Esa señal pues también nos puede generar sensaciones de abandono, de rechazo, de exclusión, pero aún así no es una emoción negativa cuando se identifica la situación como tal. En este caso entonces deberíamos comprender esa situación para que no nos involucremos en una emoción disfuncional, sino más bien en funcional, que nos permita resolver el problema. Con el ejemplo anterior, yo podría entonces volver la situación funcional cuando yo decido ir donde mi pareja a que me explique un poco de la situación que sucedió, comprender un poco mejor lo que está ocurriendo y de esa manera entonces hay un conocimiento como tal, independientemente del resultado de lo que ambas personas decidan, pero ahí volví una situación disfuncional en funcional para que se vuelva una emoción positiva. Muy bien, ahora que veo que estás tocando el tema de las parejas tan constantemente en este video, quiero saber, ¿los celos únicamente se presentan a nivel de pareja? Lo más común es encontrar celos en las parejas, pero no es lo único que se presenta. Yo podría sentir celos, por ejemplo, con mi hermano por el cariño que mis padres le dan a ellos, o puedo sentir celos entre amigos o celos en el trabajo. Todas las personas manejan una matiz de los celos en diferentes grados, ¿sí? Como lo expliqué inicialmente, entre los celos normales y los celos patológicos, pero lo que más común se ve y se refleja dentro de las relaciones como tal son los celos entre las parejas. Sebas, entonces teniendo en cuenta que los celos siempre se reflejan más en parejas, por decirlo de cierta manera, yo quiero preguntarte algo, ¿las parejas siempre celan lo mismo? No, Andrés Felipe, las parejas no siempre celan lo mismo. Lo más frecuente es encontrar celos a nivel sexual, pero uno siente celos cuando tiene un área donde siente inseguridad. Las áreas pueden ser en el ámbito intelectual, en el gusto por algún deporte, por la música o aspectos más psicológicos, ¿sí? Pero aquí digamos que también es muy importante, cuando no hay un hecho evidente que sea real para sentir celos, sino que por el contrario yo me siento inseguro en uno de los aspectos
y me imagino alguna situación, mi rival no es una persona de carne y hueso, mi rival soy yo mismo, porque yo estoy reflejando lo que quiero tener o lo que quiero entregar que aún no lo tengo para ofrecer. Ok, entonces ya que tenemos clara esta parte de que a veces nosotros luchamos contra nosotros mismos y contra nuestros propios miedos, podemos decir también que volviendo al ámbito de pareja, hay personas o parejas que disfrutan haciendo sentir celos a la otra persona. Sí, eso pasa. Las personas que disfrutan hacer sentir celos, puedo decirte que son personas celosas. Y cuando lo disfrutan de una forma en que lo necesitan, eso también está pasando a la franja de los celos patológicos. Y esto digamos que pasa muy común y es muy evidente cuando se generan básicamente dos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, yo hago y disfruto que mi pareja me cele porque así siento que es la manera en que está prestando interés por mí. Y eso evidentemente es una situación de inseguridad. Y en el otro aspecto es básicamente cuando yo hago que la otra persona me cele para camuflar mis celos, haciendo sentir que la otra persona es celosa. Entonces también es inseguridad. Ah, ok. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este video acerca de las patologías, de las parejas, de los celos, de las personas que disfrutan hacer que sus parejas sientan celos, yo te quiero preguntar, ¿todos los celosos actúan de la misma manera? No, no necesariamente. Digamos que puede ser semejante esa sensación de abandono o esa sensación de dolor, ¿sí? Pero todas las personalidades pues actúan de una manera diferente y reaccionan distinto. Vamos a tener como dos ejemplos para entender un poco mejor. Teniendo en cuenta, digamos, que las características de una persona introvertida, una persona de estas características que sienta celos, podría, digamos, que sentirse un poco aislado, retirarse, inclusive digamos que puede generar ese dolor y guardarlo sin expresarlo. Y ahí se desencadenan otras reacciones, por ejemplo el rencor, que finalmente cuando ya es consciente de que siente rencor por una persona, si no ha sido consciente de que eso lo desencadenó fueron los celos, entonces va a ser un poco más complejo sanar esa situación. Por otra parte, las personas que son extrovertidas lo que van a hacer es buscar, digamos que pruebas. Entonces empiezan a revisar el correo electrónico, el celular, la ropa. No necesariamente son acciones que vayan 100% iguales a este tipo de personas, pero sí es lo más común que se puede generar. También podemos analizar o ver que hay una relación o qué diferencia mejor hay entre celos y envidia. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque básicamente las emociones no actúan de forma separada, siempre hay una integración entre las emociones. Entonces, como les conté en el ejemplo con una persona introvertida, ahí identificamos que si guarda ese dolor, aparte de los celos, también se va a generar el rencor como tal. Entonces, en este caso, la envidia puede estar involucrada en los celos, pero de forma muy puntual podríamos, digamos que definir las dos bajo unas diferencias muy puntuales. Los celos casi siempre tienen a una persona como tercero, mientras que la envidia no necesariamente tiene que tener un tercero. En los celos hay ese miedo o ese temor de perder el amor o el cariño de una persona. En el caso de la envidia no existe ese tipo de miedo, sí existe temor, pero no referente al amor, sino al logro de objetivos, al no tener las herramientas para yo querer lograr algo y otra persona sí lo logra, entonces ese choque como tal es lo que me despierta la envidia. Okay. Sebas, ¿y qué tal si nos cuentas un poco acerca de cuál es la raíz o la causante de los celos? La causa principal de los celos es esa sensación de autodesvalorización. Es importante saber que nosotros como seres humanos tenemos ciertas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, si somos conscientes de que la tristeza no nos gusta, la inseguridad, la dependencia, eso es normal y no es que esté mal. Es importante aceptar y una vez aceptada podemos iniciar un camino de transformación. Lo que es, digamos que mucho más problemático en este caso es la reacción a ese rechazo de esas situaciones que no nos gustan. Ok, bueno, ya creo que es como hora de ir dándole como un cierre o un tinte de conclusión a este tema. ¿Cómo podemos curar los celos? Bueno, los celos se curan yendo a la raíz del problema.
Si sabemos entonces que la autodesvalorización es la raíz del problema, tenemos que llegar ahí. Es despertar en conciencia esa situación. Y una vez aceptado la situación que nos está generando la inseguridad o este tipo de sensaciones que no aceptamos o rechazamos en nuestra vida, podemos volver ese autorrechazo en algo funcional, en algo que resuelva. Una vez esto esté resuelto, hay una transformación interna que lo que nos va a hacer es generarnos más confianza y ser seres más íntegros. De esta manera, entonces, ya estamos seguros de herramientas que tenemos y que sabemos que podríamos mejorar para, digamos que en una forma de confianza y en una forma de una comunicación mucho más asertiva, insinuarle a la pareja, mira, yo no puedo ofrecerte el 100% de tus cosas, podemos compartir estas áreas y finalmente las que no estamos compartiendo o tengamos alguna diferencia, entonces básicamente lo que podríamos hacer ahí es respetar sin reprochar. O sea, Sebastián, que podríamos concluir que los celos no son malos. Lo que podemos hacer es darles un buen tratamiento, generar acciones de mejora y ya de esta forma poder llevar una buena comunicación y una buena convivencia, ya sea con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los amigos, para ya tener una vida más equilibrada y ya poder ser más relajados, por decirlo en cierta forma, con base a los celos. Pues Andrés Felipe, diste la conclusión. La tranquilidad, digamos que es muy importante a la hora de asumir las reacciones que nos generan los celos. Entonces, independientemente de lo que denoten los celos, si tenemos una actitud tranquila al momento de reaccionar, pues entonces se convierte en una emoción positiva, en una señal que nos está diciendo que debemos mejorar un proceso de inseguridad. Eso es conocerlos. Si nosotros los conocemos, entonces ahí podríamos decir, mira, esta situación en la que estoy, digamos que no estoy acorde o no estoy de acuerdo en mi vida, pues la quiero transformar y de esa manera no le estoy pidiendo al otro o no estoy imaginándome que otras personas pues le están ofreciendo a mi pareja algo que no tengo. En este video entonces hablamos sobre una emoción universal, continuando con la generación de contenido de los videos iniciales. Muchas gracias por seguirme y espero que toda esta información sea de tu interés. Te invito para que abras la puerta de tu conciencia, ingresa, vive y aprende.